UNICEF, que UNICEF está llevando adelante. Y que vamos a escuchar hablar mucho de este proyecto del desarrollo del niño. Y se va a hablar mucho. Ahora que no hay niños en ninguna parte del mundo. Está disminuyendo de una manera considerable la cantidad de niños en el mundo, ¿no? La natalidad en Bolivia está en 4. Adentro de mi grupo. Carlos. También. Más de la natalidad. Los voy a aplazar, creo. Están viendo que les estoy haciendo filmar. Desde más o menos esta época va a empezar ya el control después. Vamos a controlar los casos clínicos y los seminarios. Van a estar calificados. Ya estamos haciendo planillas, ¿no? Para que no sea una posición muy estática nuestra. Tiene que haber actividad, ¿ya? Dentro de los seminarios y de todo. Bueno, hemos tratado de hacer un poco de tiempo hasta que lleguen todos. Vamos a dar este tema, y les decía, la bronquiolitis es interesante porque nos asocia al problema de Patiño, que nos regaló el hospital, y a partir de ese momento no ha habido más hospital del niño. Bueno, la última parte de la historia. Patiño después mandó dinero para construir un hospital del niño en Cochabamba, y dio un montón de dinero. ¿Y qué creen que hicimos los cochabambinos? 5 grupos de médicos fueron a buscarlo a Bélgica, Suecia, ¿dónde vivían? No me acuerdo ya. Porque querían ser directores del hospital. Entonces Patiño dijo, no, ninguno de ellos va a ser. Todos se peleaban para ser directores, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha mandado un belga como director del hospital. Y ha mandado a la doctora Schiapuis, que ha estado 20 años de directora, belga. ¿Y qué ha pasado con el hospital? Lo ha vuelto privado. El hospital, que debería ser de los niños de Cochabamba, se ha vuelto privado por culpa de nosotros mismos, porque no nos hemos podido poner de acuerdo para saber quién va a ser el director. Y ahorita el Patiño, ustedes conocen. ¿Quién está rodado por el Patiño? ¿Ninguno? ¿Qué le parece, Natalia? Oh, lindo, pues. Lindo, lindo. Ya. Si yo le pregunto qué cantidad de población asiste ahí. ¿La clase media accede? Sí. Cuando va un paciente, ¿cuánto cobran la consulta? 150. 150. ¿Y los medicamentos? Uy, depende. 1000. Sí. ¿Bien? ¿Quién accede a eso? Claro. Y si yo veo mamás de clase media, ¿accede? No. Son los que terminan viniendo acá, pero si acá no hay, como ustedes han visto, ¿qué pasa con los niños ahora? ¿Dónde están yendo? ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad de nuestras niñas. Y ahorita seguimos con el programa materno infantil. Eso ya se quedó en la historia, pero seguimos con materno infantil. ¿Y qué estamos haciendo? El doctor Pardo, disculpen, debe ser amigo de ustedes, está construyendo su planta industrializadora de leche materna. Está construyendo su hospital oncológico de la madre en este hospital. ¿Emergencia dónde es de pediatría? ¿Saben cuántos pacientes atienden? ¿Tienen un lugar para los médicos para descansar cuando atienden unas condiciones sintomáticas? ¿Alguien abre la boca? ¿Alguien dice algo? Nadie. Bueno, se les paso el dato. Si es que alguno de ustedes va a hacer pediatría, tiene que pelear. Se necesitan liderazgo en pediatría. Lamentablemente nos hemos cansado algunas personas de mis condiciones, pero yo les puedo asesorar. Tengo 4 proyectos elaborados en el Hospital del Niño, y los que quieran tener alguna información, la apertura. ¿Sí? Les voy a dar la información de fotos desde la época de Patiño que he conseguido. Y son fotos, son proyectos que se han realizado.
Entonces yo les comentaba esto para que alguien si tiene interés en hacer alguna investigación, podemos ver la manera de cómo se controla la información total. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar de bronquiolitis. Este tema muy interesante, bonito, pero benigno. Si se quisiera que me digan cuál es la impresión, ¿qué ve en esa figura? ¿Qué ve en esa figura? Ahora, si me olvidé su nombre, ahora sí que me abrazo. Su nombre. Alejandro. Alejandro, a ver, ¿qué ve en esa imagen? ¿Qué le llama la atención? El niño con tos El niño con tos, y lo que sería la bronquio, el bronquio, de un lado, y del otro, el bronquio normal. no normal. Entonces, lo que quiero que ustedes observen es esa diferencia que hay en este niño que tiene ese bronquio normal uno y el otro, miren, está completamente obstruido. ¿En base a qué es la obstrucción? Si yo pudiese hacer un análisis histopatológico, si ustedes quieren, o anatómico, ¿qué creen que está lleno ahí? Inflamación. Inflamación. ¿De qué? De la membrana basal. Del bronquio. ¿Sí? Y esa inflamación, ¿qué va a producir a la larga? Remodelación. Obstrucción, ¿no es cierto? Y va a producir secreción. Y una secreción blanquecina. ¿Y qué más atrae a esa situación? Un proceso inflamatorio activo. ¿Sí? Eso es lo importante que quiero que tomen en cuenta en el problema de la bronquiolitis. Entonces vamos a tocar este tema tomando en cuenta la introducción, definición, epidemiología, fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento de lo que es la bronquiolitis. Para hablar de bronquiolitis tenemos que hacer una especie de repaso de todo lo que es el sistema respiratorio. Y comienza desde la nariz. Si ustedes se fijan en la nariz, tenemos todas las partes anatómicas de la cavidad nasal, los cornetes nasales, el vestíbulo nasal, se va hacia la faringe, la laringe, la epiglotis es la parte donde hay la ranura, ¿no es cierto? Donde hay la división de la parte alta a la parte media. Luego tenemos los cartílagos, luego se va a ir hacia el bronquio, la parte más importante de la tráquea, que se divide en dos. Ustedes saben muy bien que el lado derecho tiene tres partes importantes, tres lóbulos en el pulmón derecho. Y el pulmón izquierdo, dos lóbulos, ¿no? Y lo que necesito es recordar que todo este sistema respiratorio es afectado cuando tenemos el tema de la bronquiolitis. ¿Ya? Ahora acá, en la otra parte, ustedes se fijan a grandes rasgos las partes más importantes del sistema respiratorio. La próxima. Entonces, como una especie de introducción de qué es la bronquiolitis, es el primer episodio de sibilancias, ¿sí? Causada por infecciones virales en menores de 2 años. Se circunscribe a ese grupo etario, ¿ya? Y causa una enfermedad común y además se hospitaliza a estos niños. ¿Cuál es el problema por el que se hospitaliza? Es el problema respiratorio, la falta de oxígeno. Ocurre principalmente en esta época. Estamos en otoño, ¿no es cierto? Este es el momento que ha habido cambio. De repente había mucho frío, llovía, de repente ha empezado a hacer calor y está haciendo frío en las noches. Entonces es un momento muy especial donde se van a presentar muchos casos de bronquiolitis. Su incidencia máxima está entre los 2 a 6 meses. ¿Por qué ocurre eso? Por la inmadurez del sistema respiratorio. ¿No? Está en pleno proceso de desarrollo del pulmón del niño. Y hay otro factor que influye. ¿Cuál es el otro factor que influye? Por ser Cochabamba. ¿Qué cosa tiene Cochabamba? La contaminación. Ahora vamos en el grupo. El clima es el mejor clima de Bolivia. Es el mejor clima del mundo de Bolivia. A ver, vaya hacia la Argentina. Extremo. Brasil, calor. ¿No? Cochabamba es el mejor clima del mundo. ¿Pero qué tiene Cochabamba? Es una cordillera. Es una cordillera cerrada, ¿no es cierto? Las montañas. Y esto también ayuda a que el asma sea el tercer país de los países de habla hispana que tiene mayor incidencia en asma, ¿no es cierto? ¿Cómo era el tema de la
del asma? Bueno, el primer país es México, el segundo Chile y el tercero está Cochabamba. Cochabamba, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque esos tres países geográficamente se parecen. Está rodeado de montañas. México es Cochabamba multiplicado por 1000. Hagan de cuenta que si ustedes se van a México y van a un lugar, no van a saber si están en Cochabamba o están en México. Porque la gente es muy parecida a nosotros, habla como nosotros también, y la característica geográfica es idéntica. Y el clima se parece también, se parece mucho a Cochabamba. Santiago, ¿conoce alguien o conoce la referencia de Santiago de Chile? Santiago de Chile también está rodeado de montañas. ¿Qué pasa con el aire? ¿Sí? ¿Qué pasa con el aire en La Paz? Un poco más nos lleva, ¿no? Nosotros nos estamos siguiendo. Santa Cruz, peor. O sea, no se detiene el aire, ¿no es cierto? Y eso evita la contaminación. ¿Ustedes han visto del mirador cómo se ve Cochabamba en la mañanita o en la noche? ¿Cómo se ve? Niebla. Yo veo niebla de eso. Capas. ¿Dónde está la capa más espesa? Abajo, porque es más pesado. Los metales pesados de los vehículos, del asfalto. ¿Sí? Está abajo. Y a medida que va subiendo, va disminuyendo esa contaminación. Y entonces, Cochabamba es una ciudad contaminada de por sí. Entonces, es la otra desventaja que tenemos, ¿no? Y es un preámbulo al asma, ¿no? Y la bronquiolitis también está muy asociada con lo que es la etiología. Ya no vamos a volver a repetir, nos hemos cansado, usted sabe que es el sincitial respiratorio, asociado al influenza y al parainfluenza. Son los tres. Pregunta de examen esta vez, ¿ya? Sincitial respiratorio, influenza y parainfluenza. ¿Qué otros virus que se asocian también que tienen esa importancia? Es el adenovirus, ¿no? ¿Y qué más? El rinovirus. ¿Ya? El adenovirus nos da imágenes monstruosas en la radiografía y da efectos patológicos también importantes, el adenovirus. Pero la mayoría de las veces no es tan frecuente como el sincitial respiratorio. ¿Ya? Rinovirus, el metaneumovirus, influenza y parainfluenza que ya hemos dicho. Entonces, ¿cómo se presenta la bronquiolitis? Con tos, fiebre, dificultad respiratoria, rinorrea y alilla, sibilancia y estertosis. Todo parecería una gripe fuerte, pero ¿cuál es la característica de la bronquiolitis? Son las sibilancias y los estertores audibles que nosotros tenemos al estar cerca del niño. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo? Niño que ha sido prematuro, ¿cuál es su riesgo? Ha tenido pulmones inmaduros. No ha habido posibilidad de que desarrolle adecuadamente, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica. ¿Quién puede ser el protagonista? Fumadores pasivos, generalmente padres, ¿no? Que pueden fumar dentro de la casa y el niño es la víctima más cercana de estos padres, si fuman mucho, ¿no? Defectos anatómicos de la vía respiratoria. No es muy frecuente, pero tenemos que tomar en cuenta que podemos pensar en esa posibilidad. Y bueno, y las cardiopatías congénitas, que tampoco son muy frecuentes, pero hay que pensarlo. Cuando no podemos llegar a un diagnóstico, es una de las características en la que nosotros debemos pensar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es la anamnesis y el cuadro clínico, fundamentalmente. El cuadro clínico, a veces no necesitamos ni una radiografía, ¿ya? Porque al llevarlo al niño a una radiografía, entonces vamos a perder el tiempo en vez de hacer el manejo. Generalmente estos niños no son hospitalizados, son manejados a nivel domiciliario, generalmente, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? No requiere manejo hospitalario, es un manejo de soporte con una buena hidratación, y si nosotros administramos oxígeno, una higiene nasal y control de la temperatura, ya lo hicimos. ¿A qué me refiero cuando digo higiene nasal? Vamos a preguntar. Ahora sí me va a colgar, me va a aplazar. Dios mío.
Qué fila. Gracias, Me gracias. va a aplaudir. Te has cumplido, Rafa. Yo me abrazo cuando no me acuerdo el nombre de mis estudiantes. Digan, a ver. Entonces, ¿qué pasa con el Una flema. respirador, con el niño? ¿Qué tipo de respirador es? Respirador nasal. Nasal, ¿no? Desde que nace el niño es respirador nasal. ¿Y qué ventajas tiene de ser respirador nasal? ¿Qué pasa cuando el niño respira por la nariz? El aire se El calienta. aire se va, primero se Calienta. calienta para ingresar a la vía Y se después filtra. se filtra Se también por medio de diferentes mecanismos, además que evita las mismas infecciones, el ingreso. Perfecto, son tres, ¿no? Las características. Cuando entra el aire, se calienta, se filtra y se humedece. Esas tres características le dan esa ventaja fisiológica para que haya una buena perfusión. ¿Ya? Pero si la nariz está tapada, ¿qué va a hacer el niño? Respirar por la boca. Va a respirar por la boca. ¿Y la boca y esas características? No hay. ¿Y si es un niño de 1 año, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en un niño de 1 año? A verlo en mi grupo. Neumonía. ¿Qué pasa si tiene 1 año ese niño? Va a respirar por la boca y va a meter toda la contaminación y las bacterias y los virus. ¿Y qué problema va a provocar? Las amigdalitis. Porque la amígdala, se habla de amígdala a partir del año, ¿no es cierto? No hablamos de amigdalitis antes del año. Antes del año, ¿qué órgano le protege? El timo, ¿no? Inmunológicamente está protegida por la inmunoglobulina de la madre, la inmunoglobulina A, pero el timo, que se ve en las placas hasta el año, entonces me protege inmunológicamente. Después del año aparece la amígdala, inmunológicamente, y me va a proteger este niño, ¿sí? Pero si yo hago respirar a ese niño por la boca, ¿qué estoy haciendo? Estoy provocando un factor de riesgo para que mi niño no respire por la nariz, esté respirando por la boca. ¿Qué le va a pasar? Faringoamigdalitis. Entonces, tenía uno de mis grupos, una de las estudiantes que tenía amigdalitis crónica. ¿Ustedes creen que debemos tener amigdalitis crónica nosotros? Si nos vemos las amígdalas, nadie tiene amígdala. Bueno, nadie es un decir. No tendría que haber nadie. Y si hay amígdala, ¿de qué estoy hablando? De cicatrices. No estoy hablando de miedo, sino de resabios de una infección previa que ha habido y que se ha vuelto crónica, ¿no? ¿Qué tiene que ser? Eliminado. No hay vuelta. Porque eso va a ser como un anzuelo ahí para la infección. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante a tomar en cuenta. Ahora, no requiere manejo hospitalario, decíamos, se da oxígeno y se tiene que hacer la higiene nasal. Ya les indiqué cómo se hace la higiene nasal, ¿quién sabe? Miguelín. ¿Cómo se hace la higiene nasal? Cosas sencillas. Con algodón. A ver, ¿quién decía el algodón? Daniel, a ver. Sagra de algodón, se hace, se enrolla y bueno, Se humedece con un poco de agua con sal. Y después se coloca a la nariz y se va haciendo dar vuelta y se saca. Se coloca al otro lado y se vuelve a sacar. ¿Qué se pretende? Permeabilizar esa vía aérea. Así esté inflamado, pero sirve, porque el aire va a entrar por la nariz y va a evitar que entre por la boca. ¿No es cierto? Y eso es lo que las mamás muchas veces no saben. Y esa es la causa por la que el niño se agrava. ¿Sí? Ahora, si no es posible hacer esto, ¿qué podemos ayudar? Con vaporización o nebulización del ambiente. Eso ayuda a disminuir esta inflamación también, e hidratarlo además, ¿sí? Y se dice que se puede usar un antiviral, pero eso ya es en términos un poquito ya más avanzados. Normalmente no usamos antivirales, pero el polibisumat se ha utilizado con 15 miligramos kilo peso intramuscular. Es un anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio específico, ¿ya? Y su administración se recomienda en estos niños que tienen factores de riesgo. Niño que tiene que ha tenido membrana hialina, niño que ha tenido una cardiopatía, que tiene un problema pulmonar crónico, ¿no? En esos niños, no en cualquier niño que tenga bronquiolitis. Y el lavado de manos y el aseo es fundamental.
porque la contaminación se va a dar justamente por nosotros, o por la madre, ¿ya? Entonces, la etiología, ya hemos dicho nuevamente, es el primer episodio de sibilancia causada por infección viral en los niños menores de 2 años. Estamos volviendo a repetir. Esta infección es producida por el sincitial respiratorio, el rinovirus y el parainfluenza, también el influenza, el adenovirus y el coronavirus. Últimamente el coronavirus está incluido en esta lista, ¿sí? Entonces, estas infecciones por el sincitial respiratorio, miren, constituye el 75% de la casuística. O sea, la mayoría es sincitial respiratorio, ¿ya? Este virus también se asocia a esos brotes estacionarios. O sea, si ustedes tuviesen la oportunidad, bueno, de hace unos años atrás en el hospital, la lista o la fila de niños que estaban en los hospitales, casi ese 75% que decía, se veía en esos niños que estaban haciendo la cola. Ahorita ya no, porque toda especialidad se nos atiende acá, ¿no es cierto? Y en lugares templados como Cochabamba. En otros lugares se da en noviembre y en otros en febrero, pero acá pues, en abril estamos. Entonces, el periodo de incubación del virus es de 3 a 8 días y el promedio es 5 días. No es bacteriano, es viral, entonces hay que tomar en cuenta esos días. ¿Cómo se transmite? Miren, son cosas tan obvias lo que les estoy repitiendo, pero prefiero repetirlas para que no se nos olvide. Por las gotitas de flujo que nosotros, al hablar, ¿no?, provocamos en el ambiente. La principal causa de internación hospitalaria en niños, en bebés y niños pequeños es la bronquiolitis por un problema respiratorio, ¿ya? Y la incidencia máxima está entre 2 y 6 meses de edad. O sea, ya ustedes se van a dar cuenta. Tengo ese grupo etario, ya voy a pensar como mi primera opción. Y estoy en otoño y tengo un factor de riesgo, entonces voy a pensar inmediatamente. Entonces, esta va a ser la causa más importante de esta enfermedad respiratoria durante los primeros 5 meses de vida. ¿Ya? La próxima. El virus entonces se propaga desde la vía aérea superior, o sea, desde la nariz, ¿no? Y se está respirando por la boca, desde la boca. Y estos van hacia los bronquios de mediano y pequeño calibre y luego van a los bronquiolos. ¿Y qué pasa allá? Provocan una necrosis epitelial, ¿no?, de toda la pared del bronquio. Y ahí produce una respuesta inflamatoria, proinflamatoria. Ustedes saben muy bien todos los componentes del proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Vamos a tener se desencadena todo el proceso inflamatorio, que el niño, eso es lo que le agrava, no es tanto la enfermedad, sino lo que el organismo responde frente a un ataque viral. Es eso lo que más le va a provocar el problema. Y ahí se va a asociar a edema y exudación. Y este es el que va a provocar la obstrucción bronquial, ¿no? Y el atrapamiento aéreo. Y si nosotros tenemos atrapamiento aéreo, lógico que va a haber una atelectasia, ¿no? Porque no va a haber forma, el niño va a actuar como un fenómeno de válvula. Va a hacer que entre el aire, pero no de manera que salga. Y ahí se van a producir los problemas de atelectasia, con una obstrucción completa, ¿no? La próxima. Ahí tenemos un resumen de la fisiopatología. Es un resumen muy bonito que me encantó. Si ustedes se fijan, ahí está el problema de la bronquiolitis. El agente causal es el sincitial respiratorio. Se ve que hay invasiones en las ramificaciones bronquiales y se ve esa diferencia, ¿no?, en la luz del bronquio, entre los dos bronquios que están colocados allá. ¿Y dónde se va a producir? Generalmente en el pulmón derecho. Si se fijan, es el pulmón derecho. ¿Por qué? Por esa característica de tener 3 lóbulos. Y está horizontalizado el lóbulo superior. Luego se produce esa necrosis que les decía y edema del epitelio bronquial. Y luego hay destrucción de las células ciliadas. Y esto va a producir el aumento de moco. Y este aumento de moco va a provocar una hiperinsuflación, ¿no? Y luego hay una alteración de la ventilación y perfusión, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar? El aumento de la resistencia, disminución de la compliancia, o sea, de ese proceso de intercambio gaseoso que hay en pulmón. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Clínicamente vamos a ver nosotros hipoxemia, acidosis, hipercapnia. Esto ya lo vamos a poder verificar, certificar con los exámenes de laboratorio, ¿no?, que ya hacemos en los hospitales. Y finalmente va a ir a una falla respiratoria y esa puede ser la causa de muerte. Nosotros con un niño de 2 meses
es un niño vulnerable. 2 mesecitos no podemos nosotros a veces valorar la gravedad del problema. Pensamos que es un resfrío y se nos va. Hemos tenido casos dramáticos, ¿no? de familias que no sospechaban que iban a morir y los niños terminan muriendo. Y por nada grave que se podía haber controlado. Entonces hay que tener en mente esta patología. Ahí tenemos al virus, sincicial respiratorio. Y ahí está también un pequeño resumen. El bronquiolo inflamado, miren cómo produce la inflamación de la membrana basal y la presencia del moco. Y el alveolo inflamado. Y acá al lado el alveolo colapsado. Una vía respiratoria obstruida. Lo mismo la fisiopatología, no vamos a volver a repetir, es lo mismo que está al otro lado, simplemente un poco para poder explicarlo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? Nuevamente volvemos a repetir. Se presenta en niños menores de 2 años. Ese es el rango de edad. ¿Ya? Y generalmente provoca fiebre, tos y dificultad respiratoria. Ahora, para yo decir dificultad respiratoria, tengo que tener en mente cómo está la frecuencia respiratoria en mi niño. Cuando un niño nace, ¿qué frecuencia respiratoria tiene? Frecuencia respiratoria. ¿Cuánto tiene de frecuencia respiratoria un niño recién nacido? 50, 60. 60, 100, No es lo correcto. 60 para adelante. Había un programa, hasta hace unos años atrás, que nos sacudían con el IEPI. Han escuchado hablar, ¿no? Es histórico. Pero con el IEPI nos enseñaban, pero así. Y ahí sí sabíamos. Y si no sabíamos, nos sacudían. ¿Cuánto creen que es la frecuencia respiratoria de un niño al nacer? Los de mi grupo, no puedo creer que no les... No, los de lactancia no, porque no hemos hablado de eso. A ver, los de mi grupo anterior. Anterior. 30, 60, ¿cómo es eso? 30, 60. 30, 60. No es mucha la diferencia, 30, 60. 62. Es mucha, ¿no? Y una vez. ¿Cuánto creen? 60. 60. ¿Ves? Exactamente. Yo sé que hay alguien que sabe, ¿no? Y siempre sucede eso. Cuando el niño nace, tiene 60 respiraciones por minuto. Preguntas de exámenes. ¿Ya? Cuando tiene menos de 1 año, ¿hasta cuánto tengo que tenerlo en mente? Menos de 1 año. 50. Si tiene 60 al nacer, menos de 1 año, ¿cuánto va a tener? 50. 50. Perfecto. Y si tiene menos de 2 años, ¿cuánto tiene? 40. Ese es el parámetro que ustedes no deben olvidar. 60, 50, 40. Pregunta de examen también es esto. Y lo hacen ahí en México, eso. ¿Ya? Entonces no tienen que olvidar. 60, 50, 40. ¿Y cómo cuento yo la frecuencia respiratoria en un niño? Porque parece fácil decir, no, a ver, 60. No están los de mi grupo, de mi primer y segundo grupo. ¿Cómo cuento? Han contado conmigo. Bien. Ricardo, ¿hemos contado o no? Con Darío, pero No, con ustedes no, porque con ustedes nos hemos metido en el tema de lactancia nada más. A ver, sí, tiene que. Tiene una expansión. ¿cómo cuento? Brian, la frecuencia respiratoria. ¿Sí? La parte abdominal. Ya, le hemos liberado, ¿no? Su ropita y le hemos visto. Ya. ¿Y en cuánto tiempo cuento? En 1 minuto. No en medio, no en 15 segundos. En 1 minuto hay que contar. Y esa es la clave del éxito. Hay que contar en 1 minuto. ¿Sí? Ahora, si son 5, los 5 tienen que contar. Y después se hace el promedio. Y se saca el término medio. ¿Sí? Esa es la forma de evaluar la frecuencia respiratoria. Ahora, cuando un niño viene con un problema respiratorio, ¿cuál es el signo cardinal? Viene la tos. Ese es el ¿cómo se llama? El gold standard, digamos, en la IRA, ¿ya? La tos. En segundo lugar, entonces vendría la frecuencia respiratoria, ¿sí? Ya.
Si solo tiene tos, ¿qué tipo de paciente es? O sea, ¿qué tipo de diagnóstico yo le haría? Ese niño tiene tos. ¿Qué diagnóstico creen que sería? Solo tiene tos. ¿Ah? Una patología respiratoria. No, no, pero diagnóstico. Patología respiratoria, Cochabamba es grande, así digo. Eras. Meningitis, ya. Sigo yendo, a ver. ¿Qué diagnóstico un Una niño ira. que tiene tos? Solo tos. Ira. Mira, Resfrío. Ah, ¿No ve? Es un resfrío, ¿no es cierto? Un resfrío, porque no veo nada más, solo la tos. Ya. Ese niño tiene tos, pero además tiene su frecuencia respiratoria menos de un año, ¿ya? Tiene 80 de frecuencia respiratoria. ¿Qué diagnóstico le hago? 80 tiene. ahora sí. No, no, mejor 60, digamos, muchos 80. ¿Qué diagnóstico creen que tiene? No, pero sí, he dicho resfrío el primero. El segundo diagnóstico, ¿cuál sería? Insuficiencia. No. Taquicardia. De acuerdo a la IEPI, se los voy a decir así rápido, si pueden entren a la IEPI en internet. IRA sin neumonía es el primero, resfrío. IRA con neumonía, porque ya está acá, en la parte media. ¿Sí? Ya. Tiene tos, tiene frecuencia respiratoria aumentada y tiene 3 datos clínicos. Tiraje, retracción, estridor. ¿Qué diagnóstico creen que tiene? Neumonía. IRA sin neumonía, IRA con neumonía y este otro. Bronquiolitis. ¿Qué? IRA con neumonía grave, porque eso ya no está acá. ¿Dónde está? Abajo. Entonces, el diagnóstico fundamental que ahorita los chilenos y los colombianos todavía manejan es el IEPI, ¿ya? Y este IEPI nos hace esa clasificación. IRA sin neumonía, IRA con neumonía grave, ¿ya? Y de esa manera, en forma general, se puede evaluar al niño con problemas respiratorios, ¿ya? Para que les ayude un poco para hacer los diagnósticos. Bien, entonces, generalmente, para que les explique esta segunda parte, tos y dificultad respiratoria, entonces ya estoy hablando de una neumonía, ¿no es cierto? Presentación clínica comienza con síntomas del tracto respiratorio superior, lo que hemos dicho, de la parte superior. Luego, pacientes menos de un mes pueden presentar apnea. ¿Por qué presenta apnea un niño menor de un mes? Criterio, quiero saber criterio. ¿Por qué creen que tiene apnea un niño menor de un mes? Por la inmadurez del sistema nervioso. Exactamente. La inmadurez evita que ese niño pueda manejar su aire que entra y sale, ¿no? Y hemos dicho, hemos repetido, inmadurez del sistema respiratorio. Y el tiempo de progresión de los síntomas es variable, va a depender del tipo de niño. No todos los niños responden igual, ¿ya? Y luego está seguido por síntomas del tracto respiratorio inferior. Puede haber tos persistente, taquipnea y aumento del trabajo respiratorio. Cuando hay neumonía, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no se mueve el pulmón, ¿no? Y que no vamos a oír nada. Y va a haber acumulación de secreciones, eso ya es un problema muy serio, ¿no? Hablar de una neumonía grave. Creo que sí. Entonces, el cuadro clínico que hemos dicho, van a haber síntomas de infección de vía respiratoria superior, como les decía, y hay dificultad respiratoria progresiva creciente, lo que acabamos de hablar. Puede haber taquipnea, retracciones y tos con dificultad respiratoria. Los menores de 2 meses y recién nacidos pueden tener episodios de apnea, por lo que ya sabemos, por inmadurez del pulmón. Y al comienzo de los signos y síntomas más típicos de bronquiolitis en 24 a 48 ya podemos detectar nosotros. ¿Qué signos de dificultad respiratoria? Puede haber cianosis, ¿no? Puede haber retracción profunda. ¿A qué se llama retracción? ¿Quién puede definir? ¿Se parece la retracción con el tiraje? ¿Cómo lo ve clínicamente? La retracción. Es como el acordeón, ¿no? En el tórax, ustedes ven como un acordeón, como un cuello. ¿Sí? Eso es retracción. ¿Y el tiraje? Lo que se suma. Ahí está.
¿sí? En las partes donde vamos a hacer, en esta parte media y acá. Entonces, ese niño tiene las dos cosas, ¿ya? Sibilancias audibles, ¿a qué se refiere? Había una discusión en una de las clases, ¿no, Natalie? Yo, las sibilancias son las inspiratorias, decía, pero hemos leído y son expiratorias. Inspiratorias y expiratorias. Entonces, eso está presente, eso es importante a tomar en cuenta. Y la fiebre, a veces. Al principio, estos niños se impresionan con que están en buen estado general. ¿Y por qué se ve así? Si yo no le vería que tiene tos, si no supiera que tiene tos y tiene esa frecuencia aumentada y no tiene estos datos de dificultad, para mí sería un niño casi normal. Pero ahí está nuestro ojo clínico. Ustedes van a ser médicos y van a tener la oportunidad a lo mejor de estar en contacto a lo mejor con un pariente, algún vecino o alguien que en un viaje no lo han encontrado. Tienen la oportunidad de hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces, aparentemente están bien, pero estos niños progresan a la letargia a medida que progresa la infección. Pueden ponerse de repente mal y no saben ni por qué. Y la hipoxemia es la regla. O sea, el niño se pone cianótico, necesita oxígeno, urgente, ¿no? Hay vómitos y hay disminución de la ingesta oral. No quiere tomar leche, no quiere tomar nada. Con el cansancio y la respiración sea superficial e ineficaz, que lo lleva a la acidosis respiratoria. Y esto ya estamos hablando en palabras mayores. Tiene que ser internado y tiene que tener la posibilidad de conectarle con una vía para darle su medicación. A la auscultación tenemos sibilancias, expiración prolongada y a menudo estertores finos, ¿no? Más de la mitad de estos niños pueden tener otitis media aguda. ¿Por qué? Por esto. No está conectado todo, ¿ya? Esto también es una especie de una característica clínica que lo vamos a ir revisando más adelante, que no es necesario que lo veamos, pero si usted tiene necesidad lo revisan y lo ven, ¿ya? Si se fijan, ¿qué pasa con la oxihemoglobina? Puede ocurrir en todas estas circunstancias, así como durante el sueño, estrechando más aún la vía respiratoria intratorácica. O sea, ¿a qué se refiere? La mamá, tranquila, agarra al niño, lo pone en la camita, está durmiendo tranquilito, no pasa nada, no lo molesta. Cuando quiere molestarlo, ya tarde. Entonces tiene que observar. Y tiene que estar con oximetría de pulso. Tiene que estar controlándole. ¿Cuánto es la oximetría de pulso normal en un niño? A ver. ¿Cuánto es la oximetría de pulso? Normal. ¿Ah? ¿Cuánto? Mayor a 95%. 90. 90 es. ¿Ya? Hay que tener en mente eso. Todo el mundo tiene oxímetro de pulso, ¿no es cierto? Para la práctica, para cuando entren a internado van a tener. Sirve para eso. ¿Ya? En Cochabamba, 90-92. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante a tomar en cuenta. Y en ese niño que tengo riesgo de tener el diagnóstico de miocarditis, a la exploración física, ¿qué voy a encontrar? Que va a haber aumento del trabajo respiratorio. Esto que les decía, el tiraje y la retracción, tengo que observar. No le puedo yo envolver y no ver qué está pasando con ese tórax. Por eso es lo que les decía, hemos destapado a ese niño para verlo, ¿no es cierto? Para revisarlo. Y en la auscultación puede haber hipoventilación. ¿En qué casos ya hay hipoventilación? Cuando el problema ya está grave, cuando ya se ha obstruido, o cuando hay neumonía, a lo mejor ya se ha combinado con una infección bacteriana. ¿Ya? La próxima. Y ahí tienen la imagen de un niño con este problema. Miren, arriba hay un infiltrado neumónico en ápice pulmonar derecho. ¿Sí? Es el lugar más frecuente donde se producen las infecciones. ¿Por qué? Por esa horizontalización de la parte superior del pulmón derecho. ¿Ya? Y tenemos toda el área cardíaca también. Fíjense, ¿qué otra cosa llama la atención? ¿Qué le llama la atención? Aparte de lo que les digo. Dylan, ¿qué le llama la atención? Ya. Para valorar las placas nos piden técnicamente que digamos, ¿esta placa es viable? ¿Es aceptable? ¿Me sirve? Sí, sirve, pero... No es la ideal, pero me sirve.
¿Sí? No es la ideal. Porque tiene que haber una simetría de toda la imagen, ¿no? Está muy chiquitito, no podemos evaluar eso. Segundo, tiene que haber una muy buena diferencia entre la parte blanda y la parte ósea. ¿Ya? Y tengo que ver los dos campos pulmonares, sí veo, ¿no? ¿Qué veo en la parte ósea? Ricardo. A ustedes se los voy a decir porque ustedes están más. Los espacios intercostales. Exactamente, esa es la clave del éxito. ¿Qué ven los espacios? Están aumentados. ¿Cuántos espacios debe tener un niño? 8, 9, 6 a 7, ¿no? 6 a 7. Si yo cuento acá, así como haciendo un poco de esfuerzo, 8, Sí. casi 9, ¿no? ¿Qué está pasando? Atrapamiento aéreo. ¿Por qué? Porque es obstrucción. Está haciendo el fenómeno de válvula. Ingresa el aire, pero no permite salir. Como la pelota de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Broncodilatar, para que salga el aire que está acumulado. ¿Y qué está habiendo allá adentro? Dióxido de carbono, ¿no? Y eso es lo que le va a intoxicar a mi niño. Eso no debo permitir. Y esta es una tablita de tal que manejamos para ver la gravedad, o sea, el grado de gravedad que pueda tener. Está tomada en cuenta la edad, si hay sibilancias crepitantes, si hay retracción, si hay saturación de oxígeno. Fíjense, cuando es 0 no tiene límites de retracción, tiene 95 de saturación, no hay retracción, no hay sibilancias crepitantes. Cuando es 1, ya la saturación ya disminuye de 92 a 94. Las retracciones son leves, subcortal, intercortal, y las sibilancias solo en expiración. Y tenemos aproximadamente las respiraciones, miren, 41 a 55, 31 a 45. No son tan altas, ¿no es cierto? Y luego en la de 90, en el grado 2, ya la saturación de oxígeno ha disminuido, ¿sí? Ya hay retracción moderada intercostal. Ya hay sibilancia inspiratoria y expiratoria. Cuando dice si hay inspiratorio y expiratorio, ya muestra el grado de gravedad, ¿ya? Y son audibles con el fonendoscopio. Y finalmente las frecuencias respiratorias, fíjense, ya están mucho más altas. Y finalmente tenemos la grado, 89 con 10 grado 3. En ese caso ya estamos hablando de un tal 3. Y ese tal 3 ya es. ¿Ya? Vamos. Igual, aquí tenemos una clasificación, se los he traído un que me pareció bonito y eso les va a ayudar. No hay necesidad de volver a repetirlo, es casi todo lo que hemos estado hablando. Van a haber factores de riesgo para que este niño tenga bronquiolitis. 1, sexo masculino. Los varoncitos tienen más posibilidad de enfermarse de bronquiolitis. La ausencia de lactancia materna. ¿Qué les parece? Los niños que reciben pecho materno tienen menos posibilidades de tener esta bronquiolitis. Exposición al humo del tabaco. Son los fumadores pasivos los que sufren más. Y saben, ¿no? La cantidad de metros que tienen que estar en contacto, casi en una habitación grande. Ese niño es el más afectado. No es el fumador, sino es el niño. Hermanos en edad escolar, en kinder generalmente. Vienen los niños, no se lavan las manitos. Asistencia a guarderías, lógicamente. El hacinamiento en Cochabamba. ¿Saben cómo vive nuestra población periurbana? El hacinamiento que hay en nuestras poblaciones suburbanas. ¿Han visto la gente que vive en Cerro Verde? ¿Alguna vez han ido? ¿En alguna práctica no les han llevado? En una sola habitación está la cocina, está el dormitorio, está el comedor, está todo. ¿No es cierto? Todo está. Ese hacinamiento es un factor de riesgo bien fuerte. Y los menores de 6 meses, que ya hemos dicho, hemos recalcado. Cuando es grave o complicada, el niño prematuro. Eso de hecho. ¿Ya? Estos niños que han tenido membrana hialina, han debido llevar ustedes en alguna rotación a lo mejor, el niño con membrana hialina, ¿no es cierto? Son niños que van a tener factor de riesgo muy fuerte. Bajo peso al nacer. ¿En quiénes se va a ver este bajo peso al nacer? En las madres adolescentes. Ustedes sabían que Cochabamba es el lugar más importante de Bolivia y en Latinoamérica
con embarazo adolescente. Y la mortalidad en Bolivia ha aumentado en base a menores de 2 meses, porque son hijos de madres adolescentes. Ese es el último reporte que tenemos. La edad menor de 12 semanas, la taquipnea, la cianosis, enfermedad pulmonar crónica, como ya decíamos hace rato, la displasia, ¿no? de esta enfermedad pulmonar que les decía, de la enfermedad de la membrana hialina. Defecto anatómico de la vía respiratoria, no es frecuente, pero podemos estar pendientes y observar e identificar. La cardiopatía congénita, hemodinámicamente significativa, no es frecuente, pero también podemos estar a la expectativa de identificar eso. Inmunodeficiencia, ahora muy de moda en el hospital del niño, ¿no? Hasta una sala, 2 salas llenas de inmunodeficiencia. Y vienen niños desde Tarija, vienen de Pando, vienen de Potosí, de todo lado. Y los de Cochabamba ya no tienen lugar para internarse, ¿no? Y eso es lo más dramático de nuestro hospitalito. Y la enfermedad neurológica, que también puede tener una frecuencia bastante, o sea, está aumentando esto por las madres adolescentes. La próxima. Lo mismo, esta es una tablita en función a la edad, de acuerdo a la edad, los valores de la... Ya hemos visto lo de la respiración, ¿no? Ya hemos revisado esto. La próxima. Lo mismo, también me ayuda esta tablita, se los he puesto estas tablas para que les ayude a valorar a los niños, de acuerdo a estos datos, el pulso, ¿no? La respiración, la mucosa oral, la fontanela, cómo vamos a valorar y cómo vamos a ver la leve, la moderada y la severa. ¿Ya? Es simplemente para sistematizar nuestra información. La próxima. Y el flujograma. Este flujograma, ¿para qué me va a servir? Yo tengo sospecha de bronquiolitis aguda, ¿qué hago? Le hago una valoración completa, le hago una anamnesis remota y próxima y un examen físico. Y luego veo los predictores de cuadro severo. Ya hemos visto, ya les he dicho, primero tos, frecuencia respiratoria y los 3 datos de dificultad respiratoria. Luego, en la valoración completa yo voy a evaluar la gravedad. Y entonces acá yo voy a clasificar, ¿no? Primero, voy a ver si es leve, polipnea sin retracción de parte blanda, tiene una saturación de 92, es una leve. Ya hemos analizado eso. Es leve, no tiene mucho problema. ¿Qué es lo que voy a hacer en este niño? Manejo ambulatorio, educar al cuidador, considerar una prueba terapéutica con salbutamol, indicar salbutamol, antipirético en caso necesario y control en 24 horas. ¿Qué es el salbutamol? Broncodilatador de acción rápida. ¿Sí? ¿Qué efecto me va a dar en el niño? Broncodilatación inmediata. A los 3 minutos yo ya tengo esto. ¿Cómo le voy a dar si es un niño menor de 1 año? Nebulización. Voy a necesitar una fisioterapeuta, ¿no? Para que me haga un salvataje, porque no voy a poder dar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Llevarla a un centro de salud, aunque sea uno. ¿Sí? Cuando hay polipnea y retracción de partes blandas, con una saturación del 90 y 92%, entonces ya voy a hablar de un moderado. ¿Qué voy a tomar en cuenta? El criterio médico. Y probablemente sí necesito que un pediatra me lo valore. ¿Ya? Puedo cometer la torpeza de decir no es nada, se va a la casa y mañana ya no cuento. Entonces no podemos tener ese riesgo. Y tengo que buscar predictores de gravedad. Voy a indicar tratamiento con nebulizaciones. ¿Ya? Le pongo una mascarita y pongo esta mascarita. Y quizá adrenalina subcutánea. Todavía se da en algunos lugares adrenalina subcutánea. ¿Ya? Y gestionar derivación a servicios de urgencia. Mejor. Lo que ustedes van a hacer es identificar al paciente y lo mandan. Y cuando ya es severo, voy a ver factores de riesgo. Donde la saturación es menos de 90, voy a derivar a un centro de salud urgente. Voy a hacer aporte de oxígeno en el camino, porque en el camino por ahí se me muere. Asegurar una vía aérea. Y voy a hidratar. Voy a ponerle una solución parenteral. Y la monitorización con la persona que está yendo en la ambulancia. En minutos ese niño se me puede ir. Yo tengo que valorar adecuadamente. Y este es un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Es un cuadro bien bonito que les resume todo el tema. No necesitan saber más de esto. Miren esta imagen de la radiografía.
los infiltrados que muestran las flechas. ¿Ya? Eso generalmente o es atelectasia o es una neumonía. Generalmente es atelectasia. ¿Ya? Para hacer una rapidito, lo que hemos hablado está todo eso de la fisiopatología, el diagnóstico, cómo es la historia clínica, el cuadro clínico, ¿no? la definición, luego la clasificación, el tratamiento. No hay como tal un tratamiento farmacológico, solo el oxígeno, ¿no? Su saturación, y se puede administrar adrenalina o salbutamol. Diagnóstico diferencial. ¿Con qué hago el diagnóstico diferencial? Con asma. ¿Cómo hago el diagnóstico con asma? Antes no hablábamos de asma en menores de un año. Ahora hablamos en recién nacidos. Los recién nacidos ya tienen asma. ¿Cómo voy a yo evaluar? ¿O cómo voy a hacer el diagnóstico diferencial con asma? El antecedente. ¿Sabían que el asma tiene causa genética? Están tratando de descubrir el gen para hacer vacuna para el asma. ¿Ya? Están tratando de hacer eso. Entonces, el asma tiene un antecedente genético, tiene factor atópico muy fuerte, ¿no? Es problema de tipo alérgico, condicionado o asociado a Cochabamba, por ejemplo. Hay mucho asma en Cochabamba, pero menos que en Santa Cruz. Santa Cruz mucho más. Luego tengo que hacer diagnóstico diferencial con neumonía. ¿Cómo haría el diagnóstico diferencial con neumonía? La fiebre. ¿Qué más? El tiempo. Hemos dicho 3 a 5 días, ¿no es cierto? 5 días máximo. En una bacteriana tiene más días. ¿Ya? Y un estado tóxico infeccioso. ¿Sí? Se ve comprometido, infectado. ¿Ya? Luego, en la neumonía, a la auscultación, pues, no voy a escuchar nada, ¿no? Prácticamente voy a tratar. La neumonía no se da en 4 días, ¿no? En la segunda semana se da la neumonía. Cardiopatía congénita y hay el antecedente. Probablemente al momento de nacer que me han hecho el diagnóstico, cuando menos que han sacado una tomografía y qué sé yo. La insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se identifica una insuficiencia cardíaca en un niño menor de 2 años? Sudoración al lactar. ¿Cómo? Sudoración al lactar. Sudoración al lactar. Otra opinión. ¿Cómo diagnostico insuficiencia cardíaca en un niño menor de 2 años? Cianosis, puede ser un problema respiratorio. No, insuficiencia cardíaca, ¿cómo diagnostico en un niño menor de 2 años? ¿Qué dato clínico me va a dar la pauta? Hepatomegalia, perfecto. Pero hay otro más. 2 datos. ¿Cuál? Más fuerte, más fuerte. Citis. ¿Quién dice? Estaba por decir algo bueno, pero se le ha ido. Edema. No se presenta como negativo en el niño. Por eso les estoy dando ese dato. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cosa va a tener un niño con insuficiencia cardíaca? Le estoy dando el diagnóstico. ¿De qué color es el caballo blanco de mañana? Blanco. ¿Cómo diagnostico una insuficiencia cardíaca? Taquicardia. ¿Sí? El corazón es el que está mal. Taquicardia asociado a hepatomegalia son los 2 datos que me inducen a buscar más datos de insuficiencia cardíaca. Ahora sí, puede haber edema, puede haber citis, que ya es lado derecho y lado izquierdo, o lado izquierdo y lado derecho, ¿no? En el niño no se les. Entonces, esos 2 datos me van a dar la pauta, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo que tener esa posibilidad. Y anillos vasculares, eso sí es diagnósticos de laboratorio, ¿ya? De especialistas. ¿Ya? Parece que esta es la última. Ya, lo mismo es un algoritmo que les va a servir también para poder evaluar al niño. Y creo que
Lo mismo, cómo debo controlar a mi Ujú. niño en casa 8, para 6, dar a la 6, madre todos 2, los 7, datos que van a ser 3, importantes. 3. ¿Qué le voy a decir a la mamá para que pueda valorar a su niño? ¿No? Bien.